Eh, eh, Señora concejala de Cultura, autoridades, amigos y amigas, bienvenidos todos. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Broncano que haya aceptado tan amablemente nuestra invitación. Es para nosotros un honor y un placer tener la oportunidad de escucharle hoy en nuestra localidad, en el marco de esta cuarta edición de las conferencias Javier Muguerza de Filosofía. Muchas gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. También quisiéramos agradecer al Ayuntamiento, en la persona de su alcalde y de Raquel, su concejala de Cultura, el apoyo decidido y entusiasta que muestran año tras año en la organización de estas conferencias. Tampoco queremos dejar pasar desde la organización la oportunidad de agradecer al coordinador de todo esto, Antonio Gómez, sus desvelos y su buen hacer para que este evento sea posible edición tras edición. Por último, no podemos olvidar enviar un fuerte abrazo y desear una pronta recuperación a nuestra querida Conchita, que tanto ha hecho y sigue haciendo para que se celebren estas conferencias. Asimismo, también queremos mandar mucho ánimo y otro fuerte abrazo a su hija Iciar Muguerza. Para los que tenemos cierta edad, a la hora de rememorar determinadas vivencias, hechos, fechas, etc., se ha convertido con cierta nostalgia, un lugar común y no poca sorna, utilizar la conocida expresión de todo hace o de todo va haciendo más de 20 años. Precisamente 22 años han transcurrido desde que celebraron las primeras jornadas de filosofía y el espíritu que animaba las mismas, el deseo volteriano de bajar a la filosofía a la calle, sigue animando nuestro quehacer hoy día. Si la filosofía tiene su origen al aire libre, nuestro empeño era y sigue siendo que su retorno a la plaza pública, al lugar al que pertenece por derecho, para incentivar la discusión, el debate y el diálogo, para recrear, en suma, la función de la filosofía como uso público de la razón. Una propuesta para alentar, por decirlo con palabras de Javier Muguerza, la inquietud intelectual, el inconformismo moral y el espíritu crítico de nuestra sociedad. Nadie vive sin preguntarse en algún momento cómo ha de vivir, cómo ha de pensar, cómo ha de actuar. De ahí que Marina Garcés nos advierta que la insolente pregunta ¿para qué la filosofía? Estalla en mil pedazos cuando cualquier ser humano observa atentamente al mundo que le ha tocado en suerte vivir, sus problemas, sus desafíos, sus desajustes y sus injusticias. Entonces, la cínica pregunta ¿para qué la filosofía? Debe ser desplazada por otra. ¿Cómo no filosofar? La filosofía, nos recuerda Garcés, no es útil ni inútil. La filosofía es necesaria. Pero la filosofía es una actividad pública, necesita de un público. Después de 22 años, desde la organización, nos seguimos maravillando por la asistencia de público a estas jornadas de filosofía. Decía John Dewey, el filósofo norteamericano, que lo mejor que se puede aprender es el deseo de aprender. De modo que nuestro último agradecimiento es para todos vosotros y todas vosotras, por acercaros con el deseo de aprender aprendido. Si los destinatarios de esta conferencia sois vosotros, gracias de corazón por hacerlas posibles y necesarias con vuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser breve, pero sí quería aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a nuestro municipio y nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación, porque desde luego para nosotros es un honor de tenerle aquí esta tarde en este claustro de nuestro convento de Santa María. Darle las gracias a Antonio, que desde el mismo momento que el año pasado terminaron la jornada, ya puso la fecha del 4 de octubre para este año, y sobre todo darte las gracias personalmente, Antonio, porque es muy fácil trabajar contigo, lo hace muy fácil la situación, y yo creo que hemos tenido una sintonía bastante buena. Me anunció
que eran sus últimas jornadas que iba a realizar. Yo estoy ahí intentando de convencerlo, pero me ha dicho que por ahora no. Así que agradecerte todo el trabajo que has hecho y el que estoy segura que seguirás haciendo en otro plano, porque desde luego es una maravilla de trabajar con personas como tú. Y como bien ha dicho también Antonio Colo, muchas gracias por la asistencia. Yo lo he dicho ante las cámaras. Es importante de ver año tras año personas que nos acompañan, pero para mí también muy importante ver gente joven que se acoplan a estas jornadas, porque quiere decir que, bueno, que van a perdurar en el tiempo, que es como tiene que ser. A todos los que habéis participado, gracias, y a los ganadores, por supuesto, enhorabuena. Así que esperamos que haya muchas jornadas. Antonio, esperamos poder seguir compartiendo contigo muchos momentos, y Fernando, estamos deseando de escucharte. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a la lectura del ensayo ganador. Su autor es David Lozano Briales, y el título de su ensayo es La caja negra. Antes de que él empiece a dar lectura de su ensayo, voy a leer la justificación del jurado, formado por Ángela Avellaneda, por Antonio Gómez Villar y por Antonio González Colorado, acerca del motivo del premio. En esta cuarta edición del certamen de creación filosófica Javier Muguerza, el jurado, compuesto por Ángela Avellaneda Bertelli, Antonio Gómez Villar y yo mismo, ha seleccionado como ganador el ensayo que lleva por título La caja negra, cuyo autor es David Lozano Briales. El jurado ha realizado su elección considerando que el ensayo problematiza algunos de los dilemas éticos que comporta el surgimiento de la inteligencia artificial y sus usos. El autor muestra una gran capacidad en el manejo de los conceptos y rigor en la exposición de los argumentos. Se presenta y defiende una tesis importante. La inteligencia artificial tiene la capacidad de quebrar el principio de agencia, eje fundamental de las éticas normativas. El autor muestra un gran conocimiento del estado de la cuestión y las diferentes discusiones en torno al problema expuesto, y logra además introducir un punto de vista crítico y original. Enhorabuena, David, por tu ensayo, y cuando quieras, pues... Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento por hacerlo posible, porque sin ellos nada de esto ocurriría. Y también agradecer al jurado por el premio recibido. Os doy la bienvenida de nuevo al certamen de filosofía Javier Muguerza. Y yo soy David Lozano Briales. Si no os habéis dado ya por como que me he presentado, yo soy coineño, ahora mismo estudiante de la Universidad de Granada, y hablaré sobre la inteligencia artificial y sus dilemas éticos. Bueno, estamos en octubre, y si ya os vais fijando en algunas carteleras de cine y en algunas tiendas, incluso en los bazares, si vais dentro y ya vais buscando los productos, os habréis dado cuenta de que se respiran aires de Halloween. Por eso mismo, yo vengo a contaros una historia de terror filosófico, aludiendo al mayor de los terrores, que es el miedo al desconocido y a la incertidumbre. Es el miedo a que en un horizonte cercano, funciona a la perfección, nos veamos sometidos a la voluntad opaca de una máquina pensante, suprahumana, que gobierne con detalle microscópico todos los aspectos de nuestra vida. Bienvenidos al problema de la caja negra. Como preámbulo, os pido que pensemos en los pasos que hay que seguir en un dilema moral, desde que, digamos, lo planteamos hasta que le damos una respuesta. Partiendo de bases simples, propongo un solo actor como sujeto y un solo problema o situación como objeto de la moralidad. Para que la acción moral ocurra, primero el sujeto debe analizar su situación, imprimiendo unos sesgos primarios a través de su sentido. Esta imagen conceptual de la realidad es lo que constituirá su pensamiento moral a un nivel más subconsciente. Entonces son las bases que sienta para su razonamiento moral. Como ejemplo, tomemos una persona, representada por el cerebro, que encuentra un trozo de basura en la calle o una gran pila de basura en la calle. Bueno, el primer paso sería la creación de la imagen
digamos, la imagen moral. La imagen moral de un objeto no es lo mismo a ese objeto, ya que cada persona tiene unos sesgos. La basura de algunos es el tesoro de otros. Así que antes siquiera de juzgar moralmente el acto, ya estamos haciendo impresiones morales. Por ejemplo, podemos juzgar la belleza, que tiene componentes morales, la bondad de la posición, etcétera, etcétera. Una vez ya hemos impreso estos sesgos, comienza el juicio moral en sí. Podríamos evaluar el juicio moral como una especie de discurso, en el que las personas tenemos en cuenta varios motivos por los que hacer o no hacer las cosas. Así, por ejemplo, una persona moral, que somos todos, podría considerar que sería correcto ignorar la situación y seguir adelante si quisiera guiarse por su sentimiento de asco o de miedo a lo que se puede encontrar en esa pila de basura. Sin embargo, también se le puede guiar por motivos más altruistas, por un sentido de la comunidad o del medio ambiente, que le insten a hacer lo contrario, a quedarse y limpiar el estropicio. Ahora todo esto yo creo que es bastante intuitivo, pero aquí empieza la parte un poco más rara, la que luego vamos a tener que diferenciar. Para que, digamos, ocurra el acto moral, vamos a tener que ver cómo la voluntad, que podemos separarla de la razón, porque muchas veces hacemos cosas sin pensarlo, digamos, elige la opción más adecuada para sí y la ejecuta. Y finalmente, esta ejecución es, digamos, el acto moral en sí y es lo que provoca unas consecuencias que además retroalimentan al sistema moral. Nosotros al ver, por ejemplo, que al limpiar la basura se queda más bonita la calle, pues nos sentimos reforzados en haberla limpiado. En este caso, esa ha sido la elección de nuestro sujeto pensante. Por tanto, todo, tal y como lo hemos establecido con esta estructura, todo dilema moral incluye una igualdad de la que es completamente dependiente, que es la del principio de agencia. ¿Qué quiere decir esto? El principio de agencia, digamos, constata que tiene que haber una correlación directa entre la decisión de la voluntad de realizar cierto acto moral y esa realización. Esto no quiere decir que todo acto moral bien hecho sea aquel en el que conseguimos lo que queremos, sino en el que conseguimos hacer lo que deseamos hacer. Lo que conseguimos es nuestro acto, no necesariamente las consecuencias. Eso depende de la situación. Así, pues por ello, por esta igualdad entre el deseo de la voluntad, digamos, y la acción fáctica, ocurren esta serie de igualdades entre el desear y la voluntad en sí, y el acto y el desear. Sin embargo, estas igualdades se pueden romper. Son los conceptos, es muy importante que no se nos rompan, porque son los conceptos en los que se basan las ideas de honor, de ley, de lo que está bien, y por consiguiente de lo que está mal, incluso de sensaciones que nos investigamos a diario, pero que nos dominan, como el miedo o la vergüenza. Pues bien, el primer caso en el que esta, digamos, correlación puede romperse es en el caso de que haya una ruptura entre la voluntad mental de hacer algo y su expresión corpórea. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que no tienen, personas discapacitadas mentales que no tienen control sobre sus voluntades. Estamos hablando de personas esquizofrénicas y esa clase de trastornos. En esta clase de casos tenemos bastantes soluciones porque podemos decir que se suspende la responsabilidad. Esto es un concepto que proponían muchísimos filósofos liberales, entre ellos John Stuart Mill, y lo que se consigue básicamente es anular las responsabilidades como sujeto de derecho del individuo. Es el motivo por el que, por ejemplo, no dejamos que los menores voten y por lo que mantenemos bajo tutela a personas con necesidades psicológicas graves. Sin embargo, hay mucho más problemas con el segundo tipo de desigualdad, que es la desigualdad entre tu voluntad de actuar, es decir, tú lo que piensas lo actúas, y el hecho de estar actuando. Para conceptualizar esto mejor, os pido que penséis en las herramientas. Si vosotros utilizáis una herramienta que está rota, que no hace su uso, verdaderamente podríais decir que estabais consiguiendo el acto moral, porque vuestro objetivo, por ejemplo, era acabar una zanja, pero con una pala rota, esa zanja no es cavada, y no es un problema de tus consecuencias, es un problema de tus medios para el acto. Aquí entra la IA. Pues bien, la inteligencia artificial
funciona de manera que, digamos, no es un diseño maquinal. Nosotros cuando estamos frente a una máquina normal y corriente esperamos que haga exactamente lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque las máquinas están programadas, es decir, tienen una serie de escenarios que siempre afrontan y saben afrontarlos de una manera mecánica, pautada, siempre igual. La IA no funciona así, ya que la inteligencia artificial es enseñada por un sistema que se llama de aprendizaje profundo. Os presento aquí el cerebro de una inteligencia artificial y voy a explicar rápidamente cómo funciona. El aprendizaje profundo se basa en un mecanismo evolutivo como el que ha provocado el origen de las especies y consta de la siguiente manera. El programador, separamos la figura del programador del entrenador, eso es importante. El programador establecerá unos nodos iniciales, esos son los inputs, es decir, el equivalente a los sentidos de esta máquina. Ahí entran registros como el color, el contraste y muchísimos otros datos que le quieras dar a la inteligencia artificial. Luego el diseñador se va al final del cerebro y construye los outputs, es decir, qué decisiones debe tomar la IA. Por ejemplo, en una IA de reconocimiento de imágenes, una pregunta común es si lo que estás viendo es una bici, si lo que estás viendo es un coche. Y pueden dar una respuesta de verdadero o falso. Ahora, lo que ocurre en medio, que es lo interesante, digamos que no se deja directamente en manos del programador. El programador simplemente establece un límite de número de neuronas o de nodos que puede tener y, digamos, las funciones lógicas que pueden hacer. Si se pueden comunicar las unas con las otras, como vemos por esas líneas. En este caso es un cerebro que el programador ha permitido que sea muy denso. Hay muchos nodos y todos se conectan con todos. Pues bien, después de eso entra lo que digamos que es el entrenador. El entrenador lo que hace es poner a una máquina, que también es otra IA, y que está diseñada de una manera igual, pero un poco más simple, a, digamos, probar. Les das 100 imágenes y empiezan a probar si dan o no con la bici. Ahora, cada IA se genera aleatoriamente. La de este proceso de entrenamiento se genera aleatoriamente. Entonces tiene un cerebro aleatorio, de una complejidad muy baja. Puede sumar nodos, restar nodos, es completamente aleatorio. Entonces, se prueba y se da el caso de que falla. Pues entonces, esa IA es eliminada. Se da el caso de que lo consigue. Por ejemplo, es una IA de reconocimiento de imágenes y reconoce la imagen más apropiada. Pues entonces se permite que mute. Como no son seres vivos, no reproducen, lo que haces es que mantienes el mismo sistema dejando otra ronda de aleatoriedad, pero ya más leve, sin cambiar completamente el cerebro. Así, de manera evolutiva, las IAs más tontas van muriendo. Y las más listas, las que consiguen mejor el cometido, pues permanecen. Ahora, ¿por qué está aquí un problema filosófico? Parece una manera muy lógica de desarrollar un organismo inteligente. Pues bien, está en que en verdad no estamos viendo un caso de inteligencia real, sino de libre asociación. La libre asociación es un concepto original en Freud, pero se utiliza también en computación. Y básicamente se remite a que... todavía no. Se remite a que el razonamiento real no ocurre. La IA no está entendiendo la foto, no está diciendo, ¡guau, esto es una bici! No. Está recibiendo una serie de inputs abstractos. Y asocia libremente esos inputs a una bici, a un coche, a lo que quiera. Obviamente estoy usando el ejemplo de la IA generativa, es decir, la IA que analiza imágenes y las genera, porque es la que más utilizamos, pero pensad que esto se aplica igual a todos los usos de la IA, usos médicos, pedagógicos, los que sean. Pues bien, como esta libre asociación no es un razonamiento en sí, la IA no está entendiendo lo que hace. ¿Y por qué esto es un problema? Porque si no lo entiende ella, nosotros tampoco. Como hemos diseñado la IA de manera que se diseña a sí misma por evolución, pues conocemos qué ocurre en los inputs. Pero la primera fila de nodos a partir del input ya no sabemos qué ocurre. Y a partir de ahí cada vez menos. Al menos en la primera fila, como le hemos dado unos inputs, podemos adivinar más o menos de qué se trata, qué se está controlando, qué variables se están estudiando en cada nodo. Pero a medida que vamos avanzando y acercándonos más al output, es más difícil saberlo. Por lo general, las partes centrales del cerebro en la IA son las más misteriosas, porque ya hay tantos procesos en juego que verdaderamente no lo sabemos. Este ejemplo de cerebro denso, he remarcado que es un cerebro denso porque de normal esto no se utiliza. Los cerebros se reducen en complejidad
para que podamos adivinar qué están haciendo. Pero nunca es seguro. Como lo ha diseñado la IA y la IA no nos cuenta qué es, porque no lo entiende ya tampoco, pues no sabemos qué está ocurriendo verdaderamente. Entonces, esto constituye una ruptura del principio de agencia por la opacidad de la IA, lo que llamamos el efecto caja negra. Para quien no lo sepa, una caja negra es un instrumento que hay en los aviones que solo se debe abrir tras el aterrizaje exitoso o no exitoso de un avión y que contiene, digamos, los registros de habla del capitán, los pilotos, etc. Pues bien, esta caja negra tan opaca hace que sea imposible, como estábamos diciendo antes, hacer juicios morales de honor, de estima, de vergüenza, de nada. ¿Por qué? Pues bien, porque si una IA, digamos que utilizamos una IA, por ejemplo, en un tratamiento quirúrgico, si esa IA luego fracasa en su proceso, podríamos decir que era culpa del fabricante, podríamos decir que era culpa del usuario, que lo usó mal, podríamos decir que era culpa del entrenador. Pero existe la posibilidad siempre de que no sea culpa de ninguno de ellos. Hay que decir que los programadores suelen incluir sesgos. Porque, vamos, le sale solo. Una persona tiene errores y los imprime sobre la IA. Pero es que la IA también puede generar sus propios sesgos. Como no sabemos qué ocurre en esas partes oscuras del cerebro, pues ha podido volverse racista dentro de ese cerebro, ha podido volverse incapaz de hacer su tarea de manera correcta. Y que eso se descubra más tarde. Pues bien, a la IA en sí no se le puede culpar, porque la IA es una máquina, no es una persona, no entiende no le puede ni siquiera hablar. Cuando hablamos con una IA, en verdad está cogiendo nuestras palabras, diseccionándolas y produciendo una respuesta que parezca humana, pero no está entendiendo lo que decimos. Entonces no podemos decirle a la IA, oye, lo estás haciendo mal. Por ello, el acto ético se desmorona. Para que veamos más claramente hasta qué punto esto es problemático para lo que es la filosofía ética, voy a hacer una ruta un poco rápida por las diferentes filosofías éticas que hemos tenido a lo largo de los tiempos y ver, digamos, cómo se relacionan. Empezamos con el evotimismo. Yo creo que esta es una de las, digamos, de las éticas más normales, más que comúnmente se utilizan. El emotivismo establece que debemos hacer las cosas acorde a nuestras emociones y que las emociones son la base de la moralidad, no ninguna ideal abstracto o ninguna clase de gran idea ajena a nosotros. El emotivismo podríamos decir que comienza con Confucio, un filósofo chino del siglo V a.C., el cual establecía, para ser un yunzi, para ser una persona moral y correcta que respeta a los ancestros, que hay que no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es la regla de plata de la filosofía ética. Pues bien, nuestro problema con esto es que la IA, si tú te sometes a un acto con la IA como medio, no te estás sometiendo a que ese acto vaya bien o mal, te estás sometiendo a todas las posibilidades posibles de acto. Por ejemplo, en un tratamiento quirúrgico, te estás sometiendo a la posibilidad de que el tratamiento salga bien, que el tratamiento salga mal, que el tratamiento salga muy mal, que el tratamiento salga mejor de lo que se esperaba, que ni siquiera te haga un tratamiento y te mueras en el sitio porque falla. Son infinitas posibilidades. Por ello, yo creo que nadie estaría dispuesto a decir a mí no me importa que me hagan eso, a mí no me importa que me pongan en esa situación. Por ello, el acto moral desde el emotivismo es imposible de calcular. Emocionalmente no podemos entender la ambigüedad a la que nos enfrentamos con la opacidad de la caja negra. Si os parece que estos son cosas de Oriente que no nos importan, uno de los mayores filósofos de Occidente, David Hume, también era emotivista y también tendría problemas con esta filosofía. Pasamos al hedonismo, yo creo que de las filosofías éticas más conocidas, que establece que hay que hacer lo que a uno le plazca. El placer es un tipo de emoción. Y el placer se estructura, de nuevo, de una manera en la que la ambigüedad le provoca problemas para decidir. Si no sabemos si algo nos va a gustar o no, es muy difícil decidir si lo queremos hacer o no. Y con la IA no sabemos si los resultados van a ser placenteros o no. Algunos miembros importantes de la escuela hedonista serían Aristipo de Cirene, que digamos es el fundador, en Grecia, el Marqués de Sade, conocido por ser el inventor del sadomasoquismo y del sadismo, y G.H. Moore, que digamos inventó una versión saneada y desviciada del hedonismo que conocemos como intuicionismo.
y que es dejarte llevar por tus intuiciones éticas, por lo que tú sientas que es lo correcto. Bueno, pero el problema de la emoción, o sea, el problema de la ética y de la caja negra no se remite a la emoción, porque lo que verdaderamente está roto en esta situación es cómo calculamos las consecuencias. No solo las consecuencias para nuestro sentimiento y para nosotros, sino también en un sentido abstracto. Por ello, la caja negra no solo obstruye a la lógica de las personas, sino que también obstruye a la lógica de los estados. El utilitarismo es una corriente ética iniciada por Mo Tzu en China, un poco posterior a Confucio, y revivida en Inglaterra por el filósofo liberal Jeremy Bentham. Pues bien, lo que establece el utilitarismo es que hay que intentar hacer siempre, a veces dentro de unos límites, por ejemplo, el límite de no hacer daño a los demás, hacer lo que dé mayor beneficio al mayor número de personas. Pues bien, ese tipo de afirmación se llama cálculo hedónico. Y lo que constituye el cálculo hedónico es una operación matemática para saber si algo es moral o no, o cómo de moral es. Pues bien, la caja negra constituye una X, una incógnita que no podemos saber, porque de nuevo no sabemos los resultados de nuestro acto hasta que ya ocurre y ya no tiene sentido juzgarlo, porque no tiene sentido hacer la decisión moral. Por ello, el cálculo hedónico se vuelve imposible y el utilitarismo queda inutilizado. Pues bien, esto es un problema de las éticas que llamamos consecuencialistas. Consecuencialista es toda ética que observe las consecuencias como el motivo de su juicio de moralidad. Pero no todas las éticas son así. Partamos, por ejemplo, muy atrás a cuando se utilizaba de manera, en la filosofía escolástica, se utilizaba de manera rutinaria la teología moral. Todos yo creo que estamos bastante familiarizados con la teología moral. Es la creencia en que existen unos mandamientos claros que establecen qué actos están mal y qué actos están bien. Por ejemplo, los 10 mandamientos son una imagen perfecta de esto. No matarás. Matar es un pecado. Por el hecho de ser pecado, el acto está mal. No importa las consecuencias, no importa que matando consigas cosas muy buenas, matar está mal. Pues bien, esto provoca ya, aunque pareciera que es una solución, nos provoca hasta más problemas, porque ahora se vuelven ya de un tinte más metafísico. El hecho de que el acto del pecado esté penado no nos resuelve nada, porque todavía no sabemos qué va a ocurrir exactamente con el acto. Os doy un ejemplo. Tomás de Aquino hablaba de unos derechos que podíamos defender con el derecho al disenso, es decir, y el derecho a la rebeldía, depende de la traducción. Es decir, que si una ley va en contra de tus derechos, tú tienes todo el derecho del mundo a rebelarte contra ella. Y uno de los derechos que concebía San Agustín, Santo Tomás de Aquino, es el derecho a la vida. Pues bien, yo doy el ejemplo de una clínica abortista. Voy a remitirme mucho a la medicina porque es un sitio en el que seriamente se están haciendo muchos avances. En una clínica abortista, y considerando que el feto, por ejemplo, es una persona viva, partiendo de ese presupuesto, nosotros no sabemos si la IA, intentando romper una ley para salvar a ese bebé, lo va a poner en una peor o mejor situación. Por tanto, el acto moral de la persona que utiliza la IA no es pecado ni no pecado hasta que lo hace, no lo sabe. De nuevo nos encontramos con una incertidumbre. Pero es que se nos suman más problemas. Digamos que si asumimos eso, si asumimos que en verdad no lo podemos saber, muchísima parte de la teología moral se cae, digamos, se demorona porque los mandamientos y los preceptos morales son sus bases. Pero es que además, si lo asumimos, intentamos culpar a la IA, por ejemplo, decir que usar la IA es pecado, que sería una cosa muy válida porque es un acto peligroso que puede llevar a homicidios, que puede llevar, etcétera, etcétera, pues ya estaríamos entrando en un problema de un nivel metafísico muy grande, que es que estamos personificando y otorgando del pecado original a una máquina. Porque los seres que pecamos solo somos, al menos dentro del marco cristiano, solo somos aquellos que ya sean descendientes y por tanto hereditarios del pecado original de Adán y Eva. Existe una solución heterodoxa, extraña, dentro del cristianismo, que es la idea de la crisopoeia, que digamos es un poco replicar la obra de Dios, pero nosotros, intentando replicar a un ser vivo. Pero yo creo que esto la mayoría de las personas que nos consideramos cristianas no aceptaríamos una solución alquimista a un problema moral. Así que no la doy por válida y imaginarse que algún loco quiere convertir a una IA en un ser humano y otorgarle de pecado.
Nos queda un tipo de ética que no es ni teología moral ni consecuencialista, y es la deontología. La deontología es un poco la chica popular de la ética, porque resolvió muchísimos de los problemas de la época. El deontólogo por excelencia es Immanuel Kant. Y, por ejemplo, él hablaba de que la moralidad de los actos ocurre por los actos en sí mismos, y de que un acto solo sería positivo si, en el caso de que se convirtiera en una ley que todos seguimos, siguiera siendo positivo. Por ejemplo, así respondía al dilema de Haynes, que pregunta si es moral robar para salvar a un niño. Pues él diría que no, porque si todos robáramos, la sociedad sería un caos. Bueno, ¿qué problema encontramos con esto? Pues digamos que el hecho de que haya una incertidumbre en la caja negra crea un cuello de botella. Por muchas personas que incluyamos en nuestro análisis de cómo de correcto sería un acto, al final siempre nos estamos enfrentando a que el acto en sí es indeterminado. Si en el cálculo hedónico la caja negra constituye una X, a la hora de universalizar el acto estamos elevando esa X a unas cantidades absurdas y estamos provocando aún más incertidumbre. Por ello, sería hasta más difícil decidir qué hacer desde la deontología que desde el utilitarismo. ¿Qué nos queda entonces? Pues bien, hay algunas opciones. Son raras, pero vamos a discutirlas. Y yo personalmente mostraré cómo no estoy a favor de su uso. Pues bien, hemos hablado de la escolástica, pero existe una teología moral previa a la escolástica, que es la patrística. Santiago el Justo, que era el ético de la patrística, nos hablaba del pecado de pensamiento. Esto ya resolvería nuestros problemas porque ya no es el hecho de lo que tú hagas el problema. O sea, la IA en sí, cometa lo que cometa, no está pecando. Pero tú sí estás pecando si estás pensando en eso. Por ello, podemos restituir los juicios morales. Sin embargo, si tuviéramos que asumir esta ética, tendríamos que borrar muchísimo de nuestras condiciones de vida actuales, porque el pecado de Santiago el Justo es un buen ejemplo de lo que Orwell llamaba el crimen de pensamiento. Se define el crimen de pensamiento como una actividad esencialmente antifilosófica en la que se castiga el pensar. Nosotros tenemos libertad de conciencia y no podemos asumir que esto sea una cosa penable, que esto sea una cosa que podemos calificar como pecado. Esto es algo que ya la Iglesia Católica ha discutido, ha avanzado más allá de ello, y casi ninguna teoría ética defiende el pensamiento como crimen. La otra opción que nos queda es una muy clásica, una que siguen mucho hoy en día los que se llaman a sí mismos estoicos, que es la ética de la virtud. Esta ética la empezó Aristóteles, pero está presente en casi toda la filosofía griega y romana. Y digamos que lo que dice es que los actos morales no son morales porque los actos en sí sean de tal manera o porque provoquen tal cosa, sino porque la persona que los ha hecho es moral. Entonces, por ejemplo, una persona con virtudes, una persona que sea justa y templada y buena, hará actos buenos, siempre, por definición, porque esa persona es buena. Bien, esto tiene un cierto carácter falacioso, al menos desde mi opinión. Y desde aquí voy a tirar desde el teórico italiano Enrico Malatesta, que no utilizaba exactamente el ejemplo de Robespierre, pero yo creo que es más familiar que el del político italiano de la época. Una persona que se otorga a sí misma las imágenes de virtud obtendrá el pase para hacer lo que quiera. Por ello necesitamos una unidad entre medios y fines. Que lo que nosotros digamos que vamos a hacer y lo que digamos que son nuestras causas sean exactamente iguales a nuestros actos. Que no digamos que estamos luchando por la libertad, sino que digamos que estamos luchando contra algo y luchemos contra ese algo, por ejemplo. Esta unidad, como hemos discutido ya, implicaría que toquemos el tema de los medios y eso ya con la caja negra nos da el problema de la incertidumbre. Un buen ejemplo de por qué no funciona una ética de la virtud y por qué estoy a favor de lo que dice Malatesta, Robespierre. Robespierre es una persona que en el pico de su digamos, terror, de su etapa de violencia política, le llamaban el incorruptible. Se le consideraba una persona completamente virtuosa, se hacían odas a Robespierre y claro, precisamente por esa atribución de la virtud, cuando hacía cosas que no serían justas, como decapitar a muchísimas personas, cuando hacía cosas que no se considerarían buenas, como la censura, se lo daban por bien, porque ellos tiraban desde la ética de la virtud y lo estaba haciendo bien. Y la mayor trampa del tema es que Robespierre, obviamente, fuera de cámara, cuando no le veían, sí que cometía vicios.
Entonces ya no estamos evaluando si una persona es justa, solo si es justa a ojos del público que lo juzga. Bueno, entonces no nos queda ninguna teoría ética. A mí al menos se me han acabado. Porque lo que hemos medio establecido son las bases. Y de las bases se construye el resto del edificio ético. Sin ninguna teoría ética de la que tirar, a nivel de fábrica de base, no podemos ni hacerle caso a Nietzsche cuando nos dice que busquemos nuestra propia ética. ¿Qué ética? No queda. No podemos respetar el derecho de los demás a construir su propia ética. Porque no queda. No queda ética. Y esto no solo problematiza a filósofos así modernillos, sino que también los fundamentos de lo que es la democracia liberal también se ven agitados. Porque, por ejemplo, Locke, que es un filósofo inglés, hablaba de cómo el consenso es lo que establece la ley y, digamos, lo que hace el puente entre moralidad y ley. El consenso entre actores autónomos que están dispuestos a hacer lo que quieren, como un contrato. Si no tenemos moralidad, no hay contrato que hacer, no tenemos un contrato moral que hacer. Y sin contrato, no podemos hacer un contrato social. Rousseau nos hablaba de que nos sometamos a la voluntad moral de la mayoría, lo que llamaba el interés general. Sin embargo, esta voluntad moral no se puede construir, al menos no con una IA de por medio, porque verdaderamente no lo podríamos decidir. Estaríamos en un debate eterno, precisamente por la incertidumbre de qué pasaría si utilizáramos una IA cuyo cerebro no entendemos. En fin, que no hemos quedado sin ética. Yo creo que esto no es deseable, yo no sé qué opináis. No es una posición, digamos, rara en la filosofía estar en contra de toda la ética como concepto. Pero yo en lo personal creo que es un instrumento útil. Entonces, ¿existe una solución? ¿Podemos circunnavegar de alguna manera, esquivar el problema de la IA? Pues existen muchas soluciones, algunas más probables que otras. La primera sería revivir el ludismo. Esa actitud de enemistad contra la tecnología. Entonces intentaríamos, digamos, derrumbar el sistema de IA actual. Yo eso la verdad es que lo veo muy justificado, porque aparte de los problemas que he discutido, la inteligencia artificial gasta una cantidad de electricidad tremenda, produce una contaminación enorme, gasta una cantidad de agua absurda y la utilizamos para hacer fotos y preguntarle cosas que podríamos buscar por Google. Entonces, yo lo veo moralmente muy apropiado. Sin embargo, prácticamente no tiene mucho sentido. Otra opción sería la regulación de la IA. Entonces, podemos hacer dos vías de regulación. Las dos considero que son bastante válidas. La primera sería limitar la IA dentro de los límites de las instituciones. En vez de intentar acabar con toda la IA, permitir a las empresas que la fabrican utilizarla, pero solo con usos consultivos. Es decir, la IA nunca toma ninguna decisión por sí misma. Tú le puedes preguntar, puedes recopilar datos con ella, pero el juicio es de la persona. Si la IA te dio un dato mal, es tu responsabilidad, porque tú eres el que lo ha utilizado y la IA no ha tomado la decisión. Y si tú haces el acto con esa información mala en mente, es tu culpa por haberte fiado. Esto se acompañaría con, digamos, unas limitaciones económicas y al desarrollo, porque obviamente cuanto más compleja se vuelva la IA, más difícil va a ser su regulación. Otra vía de regulación sería un poco más extraña, pero es la que proponen ciertos filósofos de lo que hoy se llama la Escuela Cibernética de Filosofía, con sede en Warwick, Inglaterra. Y lo que propondría básicamente es que, como no podemos terminar el juicio ético porque la IA es tonta, no es una inteligencia artificial per se, sino que hace libre asociación, filósofos como Nick Land nos proponen que terminemos lo que hemos empezado y convirtamos a la inteligencia artificial en un intelecto de verdad. Es decir, esto implicaría dotar a las inteligencias artificiales de personalidad jurídica. Y obviamente para que una máquina que no piensa tenga personalidad jurídica, tiene que entender lo que es el bien y el mal, lo que es lo justo y lo injusto, y sobre todo sentir los castigos que les dan. Si no, el Código Penal no funcionaría, si nos diera igual cómo nos castigan. Pues bien, ¿qué requeriría esto? Pues requeriría que las IAs que utilicemos con este modelo jurídico que desarrollaran conciencia, que es una cosa aparatosísima, nos estamos acercando a ello, pero es complicado. Y sobre todo dotarles de un sentido de identidad, de que tengan un cuerpo, unos acoples, un esqueleto, con el que se sientan identificados y por ello que les importe su autopreservación, desde ahí puedan construir una idea de moralidad más o menos útil
y puedan funcionar como humanos, puedan jurar, puedan entender las implicaciones de sus actos, se puedan acometer a una decisión jurídica y, digamos, todo el ordenamiento jurídico. No voy a mentir, estamos hablando de crear un humano otra vez, un humano sintético. Por eso digo que es una teoría un poco heterodoxa y un poco extraña, pero implicaría, yo creo, una situación muy poética y muy bonita, ya en un sentido puramente estético, de que hemos partido de una situación de no sapiencia, de no inteligencia. Nosotros también éramos como la inteligencia artificial, éramos primates que hacían libres asociaciones, y nos hemos convertido en estos seres inteligentes, capaces de organizar sociedades, de crear filosofía y de venir a una charla en medio de un pueblo. Y por ello sería muy poético que empezáramos este siglo haciendo un homenaje a ese evento y nosotros, con nuestro propio mecanismo de evolución en forma del aprendizaje profundo y con nuestros propios mecanismos de adaptación corporal, diseñando a la IA y haciéndole cada vez más perfecta, crear un nuevo humano con unos nuevos sentimientos y, digamos, un nuevo sapiens. Os voy a dejar con ese pensamiento, que yo creo que es muy estimulante, y con la frase de Nick Land: nada humano sale del futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la exposición del ensayo ganador y de la tesis sobre la dificultad de que la IA genere algún comportamiento y de que se le puedan pedir responsabilidades. La verdad es que da un poco de miedo, pero bueno, él nos ha ilustrado muy bien de que al parecer todavía eso está bastante lejos. A continuación voy a leer la justificación del jurado de fotografía filosófica. La obra ganadora en la modalidad de creación fotográfica ha sido la titulada La libertad que nos hace dependientes, cuya autora es Eva Pérez Martín. El motivo de por qué el jurado, compuesto por Andrea Soto Calderón, José Luis Dávila Arias y Juan Antonio Luna Osorio, ha seleccionado dicha fotografía es principalmente su ejecución. De igual manera, por las interpelaciones que suscita. Si bien la expresión es bastante literal y no dispone de grandes artificios, comunica de manera directa la situación contemporánea que se caracteriza por una época de libertades. Sin embargo, estas libertades, paradójicamente, nos hacen cada vez más dependientes, perdiendo nuestra autonomía y debilitando nuestro pensamiento crítico, pérdida que se acrecienta en idéntica proporción a la aparente sensación de libertad. En términos formales, se valora el equilibrio de la composición, la elección de las tipografías. El uso del blanco y negro contribuyen a dar una tonalidad depresiva que va acorde con el mensaje. Se valora también el diálogo de medios, ya que se aprecia una edición digital, pues sobre el muñeco aparece algo etéreo, una personificación de la IA tal vez, que está manejando los hilos. Eva Pérez, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para comenzar, quiero decir que la foto simplemente era un trabajo que nos pedía el instituto y cuando recibí ese trabajo no tenía ni idea de qué hacer, pero me puse a investigar y decidí mostrar la parte oscura de la inteligencia artificial, así con la utilización de la técnica de blanco y negro. En la foto, pues bien, se ve reflejada la figura de un muñeco haciendo referencia a un bebé, colgado de cuerdas que están unidas a la inteligencia artificial. Con lo que quiero transmitir esto es la idea de control humano que ésta tiene sobre nosotros, de ahí la frase, la libertad que nos hace dependientes. Por último, quiero decir que está bien que usemos las nuevas tecnologías con conocimiento y sin miedo, pero sin que sustituya nuestros pensamientos y que nunca nos olvidemos de dudar y de reflexionar. Muchas gracias. Vamos a continuar con la conferencia de Fernando Broncano y y la presentación a cargo de José Antonio. Yo me llamo José Antonio Cuesta y he sido profesor en el IES Ciudad de Coín. He tenido esa suerte
porque ahí he conocido a grandes personas y tengo un gran amigo que es Antonio Gómez. Los dos compartimos claustro durante unos años y ahora compartimos amistad. Y yo tengo la suerte y la grave responsabilidad de presentar a Fernando Broncano. Pero bueno, aún así pues tengo algunas notas. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia hoy, por compartir estos momentos en los que la filosofía se hace protagonista en nuestra ciudad de Coín. Sin vosotros nada de esto tiene sentido, porque el pensamiento se hace pleno en la colectividad. Somos una sociedad, y lo social, como nos dice Fernando Broncano, no es la mera suma de individualidades, sino que la sociedad se crea mediante lazos que vinculan y crean un espacio de posiciones. En nuestro caso, los lazos fueron ya hilados por don Javier Muguerza, convirtiéndose en vínculos profundos de unión. Y esos encuentros han de tener un carácter performativo en cuanto que han de generar una acción en nuestro mundo. También quiero dar las gracias, en nombre de todos los que estamos implicados directamente en la organización de este acto, al excelentísimo Ayuntamiento de Coín, que mediante la Concejalía de Cultura y Raquel ha puesto a nuestra disposición los medios para que hoy estemos aquí, experimentando y aprendiendo. Y sobre todo a don Fernando Broncano por su gesto de generosidad, regalándonos su presencia, sus palabras y su pensamiento, haciendo más grande nuestra visión de la realidad. Me vais a permitir una metáfora, aún a riesgo de que ocurra aquello que dijo Platón, de que los poetas debían de ser arrojados a los arrabales de la polis, no por la poesía, ¿no? En cuanto género literario, la poesía ha sido utilizada por filósofos antiguos, Parménides de Lea, por ejemplo, con su vertiginoso poema de la diosa, ¿no? Tenéis que leerlo, es precioso. No por la poesía, sino por mitófilos. Y es que yo comparo este acto, y el de los años anteriores con las Perseidas, esas estrellas fugaces rutilantes que no son más que el rastro de la cola de un cometa. En este caso, este acto filosófico de hoy es manifestación de la estela de don Javier Muguerza, extraordinario filósofo, hijo insigne de esta tierra. Presentar a don Fernando Broncano no es tarea fácil, pues la extensión y profundidad de su trabajo es tal que no resulta extraño dejar lagunas, obviando elementos que suelen ser importantes, lo cual siempre es faltar a la justicia. Evidentemente, dentro del panorama de la filosofía en España y fuera de España, la presentación sería innecesaria, pues es de sobra conocida su obra y sus investigaciones, pero para los profanos, como en cualquier otra disciplina a la que no se está vinculado, sí que se hace necesaria una breve semblanza. Don Fernando Broncano Rodríguez, salmantino. Fernando, si me equivoco en una de estas cosas, me lo dices, por favor. Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en esta universidad, titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia hasta el año 2000. En la actualidad es catedrático, es el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Carlos III. A su labor de docencia, de investigación y de divulgación se unen participaciones en programas de doctorado de la Universidad Carlos III, en el programa de Humanidades, la Cátedra Miguel Sánchez Maza de la Universidad del País Vasco y el programa Ciencia y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. El número de sus publicaciones es muy extenso, pero entre ellas podemos citar Entre ingenieros y ciudadanos, 2006, La melancolía del cíborg, 2009, La estrategia del simbionte, Cultura material para las nuevas humanidades, 2012, De Prometeo a Frankenstein, Autómatas, Cíborg y otras creaciones más que humanas, 2013, Racionalidad, acción y opacidad, Sujetos vulnerables en tierras libres, y tengo más, pero bueno, escribe, en fin, no está bien que lo diga, pero de verdad, si tenéis la oportunidad, es una suerte. La obra de Fernando Broncano hace una profunda reflexión acerca de los espacios públicos de conocimiento, sobre la racionalidad personal y social,
la relación entre racionalidad e identidad humana y la tecnología como elemento configurador de lo humano. Él manifiesta su propuesta de superar el recurrente enfrentamiento entre la cultura científica y humanística, encontrando las convergencias desde una concepción de lo humano que supera la dicotomía entre la moral entre lo natural y lo artificial. Pero es característica permanente en su obra el alejarse de toda forma de determinismo, sobre todo del determinismo social y tecnológico, pues suscribirse a cualquier manifestación de estos determinismos genera una predestinación, diluyendo la responsabilidad humana frente a todo cambio técnico, es decir, eliminando la agencia. El siglo XX se ha caracterizado por un determinismo metafísico, manifestado, entre otros, por la hermenéutica asistencialista que considera la tecnología como factor determinante del progreso. Se trata, por tanto, de un determinismo tecnológico. Además de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la que, tras una evaluación crítica y reflexiva de la sociedad, afirma que la ideología es el principal obstáculo para la emancipación humana. Ya tenemos otro determinismo en el siglo XX. Pero es que, además, el determinismo del constructivismo social de la tecnología, que afirma que el conocimiento científico se origina en las sociedades con lo que conlleva en cuanto a culturas, ideologías, etcétera, etcétera. Vemos que durante el siglo XX la tecnología se considera como la manifestación del quehacer humano predeterminada por las superestructuras tecnológicas, económicas, políticas, sociales. Pero Broncano la traslada desde este ámbito de predestinación a un ámbito de posibilidades abiertas. Desde este punto de vista es posible la agencia humana, la cual se lleva a cabo en la intersección entre posibilidades físicas, posibilidades imaginadas y posibilidades legítimas. Todas estas conforman lo que Broncano denomina posibilidades pragmáticas. Nuestro filósofo que hoy nos acompaña hace una defensa de la cultura material. Voy a señalar algunas cosas de tu pensamiento muy por encima, por supuesto. Hace una defensa de la cultura material y de los artefactos. Define cultura como el conjunto de arreglos casuales de símbolos y artefactos que crean, amplían o delimitan las acciones humanas. La vida social no sería posible sin la mediación significativa de los artefactos, como no lo sería sin el lenguaje. Cultura, espacio y artefactos se entrelazan construyendo formas de identidad que caracterizan nuestra trayectoria. Se generan identidades epistémicas y sistémicas. Los artefactos son más que instrumentos, son estructuras de posibilidades, de manera que si la cultura se organiza en contextos, dominios, áreas o disciplinas, la cultura material es constituida por nichos. Por ejemplo, la escritura abrió un nicho material al lenguaje hablado y la bioinforobótica constituye nuevos nichos culturales. Los nichos se configuran en paisajes de posibilidades en los que ocurre el mundo de la vida. Para Hannah Arendt, la agencia humana se hace realidad en la cultura material en cuanto a sistema de redes de artefactos y de prácticas de uso. Pero como nos dice Broncano, no solo hay un valor de uso, también hay promesas de acción que nos permiten hacer cosas, movimientos y estados. Las cosas tienen biografía, porque los artefactos guardan memoria de las experiencias que han producido en nosotros. Y también nos separan del mundo y nos llevan por las sendas de la imaginación. De igual manera, en el origen de las sociedades encontramos los artefactos en cuanto que son bienes que se comparten. Más allá de las ideas de Émile Durkheim, el cual se separa radicalmente de la tradición filosófica que centra la creación de lo social en los sentimientos, ya sean positivos, como en el caso de David Hume, que hemos visto antes con nuestro joven conferenciante, o negativos, como en el caso de Thomas Hobbes, acuérdense del Leviatán y todo eso. Durkheim basa lo social en el intercambio de bienes. Mauss señala que existe la etiqueta y la generosidad, de manera que, en palabras de Fernando Broncano, nuestra especie nace en el momento en el que los homínidos comparten sin cálculo de jerarquía.
Los objetos se convierten en cosas cuando son despojados de su significado, al igual que las palabras en ruidos y la escritura en simples trazos sobre el papel. En este sentido, el capitalismo eleva los objetos a un estado semi-espiritual, pues produce deseos adheridos a los objetos como promesas de cumplimiento que se convierten en mercancía. La mercancía funciona al contrario de la lógica del don, pasando a ser el deseo nunca satisfecho, pero además el consumo nos da información sobre la sociedad, pues expresa el sentido de la vida y la trama de significados que definen a las sociedades y sus vínculos emocionales. Nos surge la tarea de orientar el consumo hacia el don y la reproducción de nuestros lazos en una recuperación de lo común. Las sociedades crecen en un suelo material, el espacio físico, y se alimenta de la atmósfera lingüística. Cada sociedad se reproduce en el espacio y este espacio es vivido como experiencia de placer, de daño, de nostalgia, etc. Decíamos al principio que la sociedad se construye mediante vínculos, los cuales crean un espacio. Esto me lleva a hacer una reflexión acerca del espacio en el que nos encontramos, y esto me lo vais a permitir. Esto de hablar de filosofía en un convento, esto hay que decirlo. El antiguo convento de la Encarnación, maravilloso, como todos podéis ver, que en un tiempo constituyó un espacio exclusivamente religioso, pues se genera a partir de unos vínculos específicos centrados en Dios y la contemplación, es decir, en lo luminoso. Experimenta en este día una transformación, podríamos decir una transustanciación, con permiso de Tomás de Aquino y toda la escolástica tomista, pero para no ser tan radicales vamos a coger un poquito la Reforma y vamos a hablar de transignificación, para no ser tan... Esta transformación del espacio surge a partir de unos nuevos vínculos trazados por el interés acerca de la filosofía, o mejor dicho, de intereses epistémicos. Pero no se trata de un espacio público en el cual los individuos se mueven mediante números, por ejemplo, el número del pasaporte o en el DNI, que es absolutamente necesario en un aeropuerto como espacio público. En este espacio en el que ahora nos encontramos, nos miramos cara a cara y se convierte en un espacio de intimidad. Nos conocemos y nos consideramos como personas. Este espacio, y en general los espacios intermedios, los vínculos se establecen en segunda persona, creándose los espacios cotidianos donde nos reproducimos como personas y no simplemente como individuos o ciudadanos. Pretendemos crear en este lugar, por tanto, un espacio intermedio en el que, de entre todos los vínculos que lo construyen, ha de ser fundamental el vínculo de la confianza. Esa confianza unida a los demás vínculos forman parte ya de este suelo donde se asienta la comunidad de espacio intermedio. Y relacionado con lo anterior, quisiera decir que las personas que formamos parte del funcionamiento de estos eventos filosóficos vivimos de manera especial la experiencia del espacio intermedio porque cada paso que damos en el transcurso del tiempo para crearlos, crecemos en el grado de confianza. En este espacio intermedio, las relaciones se hacen más íntimas, en las que hay concesiones de autoridad en poderes que se dan al otro sin calcular y sin contar las probabilidades. Enlazamos, por último, el tema de la cultura material, en el cual existen varias obras deslumbrantes de Fernando, para tocar otro tema muy trabajado por él, que es el de la epistemología y el conocimiento. Este lugar convertido, pues, en espacio intermedio está enfocado al conocimiento. Sobre todo hoy, que hablamos de filosofía y queremos abrir nuestra mente, queremos interpretar el mundo. Es el conocimiento un concepto fundamental sobre el que también hemos de discernir, pues en palabras de Broncano, en estos tiempos en que todo lo que somos lo medimos y lo vemos como capital, disputar el concepto de conocimiento es disputar la vida misma. Nuestra sociedad ha experimentado una mutación desde el capitalismo industrial a un capitalismo cognoscitivo, en el que los datos de las personas son controlados por estados y corporaciones. Pero este capitalismo cognitivo produce paradójicamente una ignorancia sistémica, sin la cual es imposible reproducir las desigualdades e injusticias sociales. Esa ignorancia afinca en aquellas cosas necesarias para la transformación de la realidad, generando un desprecio hacia la democracia como ineficaz.
defendiendo los sistemas totalitarios regulados por una minoría de expertos. Es, por tanto, muy necesario hacer una epistemología, una reflexión colectiva del conocimiento y su lugar en nuestras vidas y en la sociedad. La posmodernidad, como forma cultural del neoliberalismo, deja a un lado la relevancia política de la epistemología. Para la posmodernidad, el conocimiento no es más que una forma de poder, y para el puro neoliberalismo, el conocimiento es una cuestión estrictamente privada. En la década de los 80 del pasado siglo, diversos autores plantean un revisionismo de los conceptos de epistemología, conocimiento y verdad. Se estaba gestando la era de la posverdad, que no es otra cosa que la indiferencia generalizada hacia la responsabilidad epistémica en los diversos ámbitos y niveles de la organización social. Si en la economía solo importaban los beneficios a corto plazo, que no son más que un modo de ocultar las pérdidas, en la política solo importa la conquista y la conservación del poder. El uso de la propaganda se hace preferible al uso de la transparencia. Lo que llamamos posverdad no es más que una apología del cinismo. El conocimiento es una de las formas más efectivas e invisibles de dominio y de desigualdad, y es la forma que justifica la democracia con más fuerza que las razones morales. Todas estas consideraciones resultan especialmente valiosas en una época en la que la democracia ha de verse como un horizonte que aún estamos construyendo. Y con todas estas consideraciones, y podríamos decir muchas más cosas, fijaros qué maravilla la filosofía. Voy a darle ya la palabra a don Fernando Broncano. Estoy abrumado. La presentación de José Antonio, por haber sido invitado a esta conferencia, es Javier Muguerza. Muy agradecido al Ayuntamiento, a Antonio Gómez, por organizar esto, por haberme invitado, por haber considerado que puedo tener el honor de impartir esta conferencia. Supongo que también por la amistad de Antonio Dieguez, que está aquí, anterior conferenciante y amigo, y supongo que su influencia en que esté yo aquí ha sido bastante importante. No sé, cuando me planteó Antonio Gómez que diera esta charla, no sabía de qué hablar, y quizá porque he cumplido 70 años este año y me he retirado de la universidad, o no del todo, pero en parte, y quizá porque hay momentos en la vida en que hay que preguntarse algo, pues elegí un tema que era el valor de las cosas, el tiempo de la vida, que tiene que ver un poco también con el magisterio de Javier Muguerza. Cuando Javier murió me encargó la revista Teorema, una revista que fue la que introdujo el pensamiento analítico en España, que hiciera un obituario, y comencé con una cita de otro filósofo que hablaba de Javier y que le llamaba Pontifex. El Pontifex no decía Maximus, pero Pontifex o pontífice. De hecho, Javier Muguerza fue pontífice de la filosofía española por varias décadas, en el sentido de que tiene la palabra pontífice, que es el que hace puentes. Javier Muguerza fue, digamos, su magisterio fue para mucha gente, desde luego para mí, fundamentalmente, aparte de la dimensión que puede tener crítica o de la dimensión que puede tener, digamos, de estar siempre lo que él llamaba la insolencia ante el dogmatismo. Lo importante era que él siempre estaba tendiendo puentes entre las aguas turbulentas de la academia, de las diversas tribus filosóficas, de las diversas tribus políticas también, y yo creo que eso, aparte de su pensamiento más filosófico, digamos, más técnico, esa capacidad que tuvo
para el diálogo, para considerar el derecho a la palabra como una obligación de comunicación, como una obligación de crear un espacio de comunidad, de intimidad. Me parece que es algo que hemos aprendido de él y lo vamos a realizar siempre. No creo que lo podamos olvidar. De manera que mi agradecimiento por estar aquí recordándole y me parece que va a ser para toda la vida, para lo que me quede de vida. Y lo que querría hablar hoy, no quiero ser muy largo, ni muy tedioso, ni muy técnico, porque lo que me voy a preguntar es algo que en algún momento supongo que todos los que estamos aquí nos lo hemos preguntado. Cuando un filósofo que se llamaba Bertrand Russell, un filósofo inglés muy importante de comienzos del siglo pasado, una vez contaba que entró en un taxi y el taxista le preguntó, le reconoció porque era ya un personaje famoso, y le digo, oiga, usted que es un intelectual, ¿me puede responder de qué va todo esto? ¿Qué es esto de la vida? ¿Qué hacemos aquí? Y bueno, Bertrand Russell registró la pregunta, pero no sabemos qué le respondió. En realidad, esta es una pregunta que todos nos hacemos y que a lo largo de la historia del pensamiento, una y otra vez se lo hace la cultura, se lo hace la literatura, se lo hace el pensamiento, se lo hace, por ejemplo, Shakespeare cuando en Macbeth se pregunta pues ser o no ser, esa es la cuestión, en qué consiste nuestra grandeza, sin enfrentarnos a los problemas o cambiando la dirección de la espada, nos damos muerte, morimos, pero morir, y si soñamos, y si entramos, ¿qué ocurre? Estas preguntas, o en el momento en que Miss Dalloway, que tiene que hacer una fiesta en la que va a celebrar pues, prácticamente su vida, en la novela de Virginia Woolf, de pronto abre la ventana y se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es de mi vida? Y todo lo que discurre en el día de preparación de la fiesta es todas las vueltas que le da ella a su vida. Bueno, podría recorrer aquí toda la historia de la literatura y de la filosofía como una historia de esta pregunta, ¿de qué va todo esto? Bueno, acaba de publicarse un libro de una filósofa muy interesante, Wendy Brown, que se titula Tiempos de nihilismo. Y es verdad que, en cierta forma, es una de las razones por las que he traído este tema aquí, vivimos en esta época, después de la pandemia, después de la crisis del 2008, después de lo que son la crisis de la globalización, vivimos un momento de una transición que no es una transición, digamos, no es un acontecimiento que pueda ser medible claramente, sino que estamos en una transición civilizatoria. Estamos en un momento en el que digamos, la historia humana va circulando por un eje, por algún filo que puede caer frente a un lado, frente a otro, y digamos, tenemos una suerte de desorden colectivo, de desorden que internalizamos como desorden del pensamiento, como tiempos de depresión, tiempos de ansiedad, tiempos de no saber cómo orientarnos. Y a esto lo podemos llamar nihilismo. El nihilismo no es tanto que se pierdan los valores, hay demasiados valores por todas partes, cada uno tiene los suyos. El nihilismo yo lo definiría como una especie de desmesura, de incapacidad de tener una cierta sentido de la proporción de las cosas. Decía un filósofo francés, Paul Ricoeur, que el mal entra en el mundo con los humanos porque somos incapaces de equilibrar lo grande y lo pequeño, porque somos incapaces de situarnos en la escala. Y lo que querría hablar hoy muy rápidamente es de escalas. Las escalas, la escala es cuando tenemos un espacio ordenado en matemáticas o en arquitectura, en un espacio como este. La escala es aquello que ocurre en ese espacio cuando introducimos una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida que nos permite dar una respuesta a de qué va todo esto? Cuando pensamos que lo que nos está ocurriendo es que es un tiempo de desmesura, yo diría que lo que estamos viviendo es una especie de pérdida de escala. De pérdida de escala en muchas decisiones personales, colectivas, el no saber cuál es
realmente lo que importa, cuál es realmente la escala que nos debería permitir medir, orientarnos, ubicarnos, saber dónde estamos, tener un criterio con respecto a qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué es nuestra vida, hacia dónde caminamos. Y, claro, ¿cuál es la escala en la que nos podemos situar? ¿Cuál es la escala de lo realmente humano? Pensé mucho en esto porque soy muy seguidor, muy admirador del trabajo de Antonio Dieguez, que ha trabajado con muchísima prudencia uno de los aspectos de por qué este tiempo es nihilista, por qué este tiempo es un tiempo de desmesura, que tiene que ver con los sueños que han aparecido en los medios de comunicación, que aparecen en la televisión, que están continuamente, que tienen mucho que ver con esto de la inteligencia artificial, que nos dicen que la especie humana es una especie obsoleta, que debemos dar paso a otra cosa. Debemos dar paso a una especie mejor, una especie transhumana, superhumana, una especie construida, como dijo un filósofo que era alemán, Sloterdijk, la cultura ha fracasado en domesticar a la bestia humana, dejemos que sea la tecnología la que la domestique y la que la transforme en otra especie. Bueno, no sé si les parece, a mí eso me parece una pérdida de escala absoluta. Si tenemos que pensar de estas maneras es que realmente nos hemos desubicado, y no es que nos hayamos desubicado políticamente o culturalmente, nos hemos desubicado civilizatoriamente. En algún momento nos olvidamos de aquello que Protágoras había dicho, que el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que fueron, de las que son y de las que serán. Y esta es la pregunta que querría traerles y quizás el argumento. ¿Es posible todavía defender la escala humana? ¿Dónde está la escala humana? ¿De qué hablamos cuando nos planteamos esta medida? Bueno, hay otras escalas, por ejemplo, la escala de las cosas, que me ha estado, en algunas cosas que ha estado citando de mi trabajo anterior José Antonio, cuando pensamos que las cosas se convierten en agentes que son independientes de nosotros. Por ejemplo, el dinero. El dinero es una cosa, no tengo mucho, pero una cosa, un papelito. Un papelito que cuando se inventó como un intermediario, se inventó para cambiar ovejas por trigo, para intercambiar, pero de pronto se convirtió en algo que hacía cosas, que transformaba el mundo, que de tal manera que muchas vidas no se orientan a, pues no sé, a ser felices, no se orientan a cuidar de los otros, a cuidar de sí mismos, se orientan a hacer dinero. De pronto hay algo, la escala por la que se mide el valor de una sociedad, de una persona, es por la cantidad de dinero. Ahí, digamos, esa medida es una escala, ha definido una escala de valor. O lo contrario, por ejemplo, la escala de pensar que es el individuo lo que debe de medir la historia, lo que debe de medir la sociedad, lo que debe de medir la vida. Cuando dices, bueno, lo que importa es que te sentirte bien, estar bien contigo mismo, lo que importa es hacer lo que tú quieres, lo que importa eres tú. Esta idea que también está en la vida cotidiana, que lo vemos cada vez que abrimos una pantalla, que es una escala también donde los propios intereses se han convertido también en la escala, y que eso es lo que hace que no sé si se han fijado, pero antes en las librerías había una parte que era de filosofía que ahora ha desaparecido, y ahora, aparte de las novelas, se ha sustituido por libros de autoayuda. Los libros de autoayuda que tienen que ver, son libros que te enseñan a cuidar de ti mismo, a convertirte en la medida de todas las cosas, si tú quieres puedes, en fin, toda una serie. O la escala de la cultura, la escala de sentirse en un escaparate. Preguntamos a mucha gente joven o muy joven qué quiere ser en la vida, y dice, pues yo quiero ser influencer, yo quiero salir en las redes, yo quiero estar en la televisión, yo quiero
yo quiero tener muchos seguidores. O todo esto que ordena toda nuestra vida para recibir likes, para recibir... Los negocios ya no importa lo que te venden, lo que te importa es después el que te den muchos likes, que te den... que subas, digamos, en la escala, en el escaparate de la cultura. Es otra manera de estar, es medir el sentido de la vida por la visibilidad que tiene una persona, la visibilidad que tiene una cultura, el ranking, el puesto en el ranking que tiene pues, una universidad, un colegio, en fin, todo esto que es poner la escala de la cultura, la escala de la visibilidad como la escala de la vida, o la escala de la historia, la escala cósmica, cuando se plantea decir, no, lo que vamos a hacer es el hombre nuevo o el transhumanismo. En la época, digamos, la época revolucionaria se decía, no, creemos el hombre nuevo y el viejo, ¿cómo se hace esto? O la escala transhumana, que nos dice abandonemos a lo humano y creemos al transhumano. Todo esto son pérdidas de escala, pérdidas que nos están llevando a esta desorientación, a esta desubicación, a un desorden. Cuando nace la sociedad, los humanos se organizaron primero en bandas, como todas las especies que nos precedieron, pero hay un momento que se organizan en sociedad, y se organizan en sociedad porque tienen miedo al desorden, miedo al caos. El Estado, las religiones, la cultura, nace por miedo al desorden. ¿Qué es el orden que nos va a permitir definir cuál es la escala donde debemos de situarnos? Bueno, el orden del humano es un orden de muchas dimensiones, pero yo diría que hay 3 dimensiones que están entrelazadas, que no pueden ser separadas nunca, que es la escala de lo que entendemos, de lo que sabemos, una escala que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con los conceptos, que tiene que ver con el saber hacer, es decir, que tiene que ver con el conocimiento. Hay un orden, el orden por el cual partimos el mundo en categorías, en formas, en seres. Hay una dimensión que es la dimensión de lo que podemos hacer, es decir, la dimensión... Es decir, si por un lado tenemos la dimensión del sentido, de los significados, por otra parte tenemos la dimensión de lo que hacemos, que son los artefactos. Hacemos móviles que a su vez nos hacen a nosotros, o hacemos televisiones que a su vez nos hacen, o hacemos imágenes que a su vez nos hacen a nosotros, como cada vez que hacemos selfies. Esta idea de la agencia, esta idea de que la otra dimensión humana es la técnica, es la práctica, son los artefactos, la cultura material. Y por último está la escala de lo que vale, la escala de los valores, la dimensión de los valores. La dimensión de la que ha hablado antes David en esta conferencia tan larga, profunda, realmente tan importante, que nos ha ido haciendo un repaso de las teorías que tratan de hacerse cargo de qué es esto de los valores, qué es esto. Bueno, yo no tengo mucha respuesta en ninguna de las 3 dimensiones, aunque he trabajado mucho sobre qué son los conceptos, qué son los artefactos. Hoy me pregunto qué son los valores y realmente no tengo una buena respuesta. Hay un antropólogo, David Graeber, al que yo sigo con mucha pasión y que tiene una idea muy bonita, y que dice, bueno, los valores no es lo que dice la moral, lo que dice la ética, los valores no es lo que decimos, los valores es lo que hacemos. Si nosotros miramos lo que hace una persona, lo que hace una sociedad, lo que hace una comunidad, que estamos continuamente intercambiando acciones, intercambiando besos, intercambiando mercancías, hablándonos, intercambiando palabras, si al cabo del día nos preguntamos de todo ese intercambio qué es lo que realmente importa, realmente sabremos, haremos una buena fotografía de cuáles son los valores de esa persona, de esa sociedad, de esa comunidad. Los valores es la importancia que tienen las acciones. Los valores son lo que nos importa.
El famoso cuento de Allan Poe, La carta robada, el detective quiere saber dónde está algo que vale muchísimo para esa persona y crea una amenaza de incendio y se pone a mirar en la ventana porque su tesis es: cuando las cosas van mal, lo que queremos salvar es lo que importa. Bueno, pues si nos preguntamos realmente esta pregunta que me hago yo a los 70 años, ¿qué es lo que importa? Si se me quemara la casa, si se me quemara la vida, si me dieran malas noticias de salud, ¿qué era lo que querría salvar? Bueno, no necesito la ética, no necesito códigos, porque justamente eso sería, digamos, la dimensión. Y saber cuál es la escala de una persona es relativamente fácil sabiendo qué es lo que le importa. Y para eso no tenemos más que seguir su trayectoria, seguir su biografía. Y parte del desorden que nos está ocurriendo es que estamos convirtiendo nuestras biografías, convirtiendo la escala de nuestra vida, la escala de nuestro tiempo, la estamos convirtiendo en mercancía, la estamos convirtiendo en currículum. Desde niños se van a colegios no para aprender, sino para tener títulos, para ir adquiriendo un cierto capital, que no es capital económico, sino que es capital cultural, que es capital social. Vamos ordenando nuestra vida como una especie de trabajo de deuda, convirtiendo nuestra biografía en una especie de acumulación porque hemos perdido la escala, quizás porque lo que nos importa al final son ese tipo de cosas que son cuántos créditos tenemos, cuántos títulos tenemos, cuántas... en fin, todas estas cosas que terminan siendo lo que nos dicen las agencias de calidad, las agencias que evalúan nuestro trabajo, las agencias que evalúan nuestra vida, las agencias que evalúan nuestra salud, etc. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre entonces? No voy a ser más bien bastante breve porque realmente me importan más las preguntas que me hago y que no sé responder muy bien. Bueno, pues si el problema es el desorden, lo que debemos intentar es orientarnos. Construimos mapas continuamente. La vida consiste en muchas cosas, pero quizá la tarea más interesante es que estamos haciendo siempre mapas del espacio y mapas del tiempo. Es decir, cuando vemos nuestra vida como proyecto, cuando vemos nuestra vida en tiempos relativamente largos, estamos haciendo un mapa. Por ejemplo, decidimos, ¿me enredo con esta persona? ¿No me enredo? ¿Qué carrera voy a hacer? ¿Qué trabajo voy a solicitar? Cuando tomamos de estas decisiones importantes en la vida o cuando colectivamente orientamos la política o orientamos la forma de vida de una comunidad, de un pueblo, etc., estamos haciendo, digamos, un mapa de las cosas. Estamos haciendo un mapa de las cosas y estamos generando estructuras de orientación y desorientación. ¿Qué es lo que nos importa entonces? Hay una alumna que me ha hecho un trabajo fin de máster de este año. El trabajo no era muy bueno, perdón, no está aquí la chica, así que no. Pero bueno, era muy notable. Pero el trabajo era sobre la desorientación de una estudiante, de una joven ahora que se va de casa, se va del pueblo, se va a 3 o 4 ciudades porque tiene que obtener títulos, primero un título de grado, después un título de posgrado, después un máster, después empezar a ir trabajo. Va recorriendo varias ciudades. Cuando vuelve al pueblo ya no es lo que era, ya no se siente del pueblo, no se ha sentido tampoco de la ciudad. Ha ido a Granada, ha ido a Madrid, ha venido a Málaga, ha ido por muchos sitios, en ninguno ha encontrado, y en todos sitios, ¿qué es lo que se llevaba? Y cuando yo le orientaba el trabajo, le decía, pregúntate qué has metido en la maleta. La maleta es, digamos, aquello que metemos, lo que nos importa en la vida. Probablemente metamos ropa, porque la necesitamos, objetos que nos constituyen, que nos presentan ante los otros. Metemos el osito para poder dormir, metemos el recuerdo, metemos aquellas cosas que se pueden llevar y que no se pueden, y que probablemente
no estamos dispuestos a vender ni a comprar. ¿Recuerdan aquel bolero que decía: devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero verte nunca más? Claro, fíjense, el rosario de mi madre. El rosario de mi madre pudo ser, para su abuela, para la abuela, la bisabuela, pudo ser un objeto que se compraba, un artefacto, pero después fue un acto de regalo, algo que se regaló a la hija y que la hija lo regaló, digamos, como prenda de confianza, de amor, de cuidado. Y cuando la cosa se rompe, eso ya no vuelve a ser una mercancía, eso se ha convertido en algo en lo cual se ha depositado una senda de identidad, se ha convertido en una biografía. Bueno, el rosario en ese momento se ha convertido, digamos, en la escala por la cual esa persona está valorando lo que le ha ocurrido. Bueno, esto es lo que yo propondría como preguntas que tenemos que hacernos cómo nos estamos orientando, cómo nos estamos ubicando. Nos hemos desubicado al perder el tiempo, al perder el espacio, cuando nos hemos ido del pueblo, hemos abandonado la casa, hemos abandonado la familia, estamos en otro lugar, estamos teniendo transiciones importantes en la vida. ¿Qué es lo que querríamos salvar? Bueno, no tengo muchas respuestas. Allí cada uno las que sepa responderse a sí mismo sobre cuál es la escala. Yo creo que nuestra vida consiste en juegos de escala. En un juego de escala en el cual establecemos un punto fijo, que es esto que llamo la unidad de medida, que nos va a permitir orientarnos, que nos va a permitir... Pero luego vamos cambiando. Si abrís Google Maps, en Google Maps uno puede ir bajando la escala o subiendo la escala. Cuando subimos la escala vemos unas cosas, pero perdemos de vista otras. Cuando subimos, por ejemplo, en la escala del tiempo, empezamos a hablar de la historia, pues podemos hablar de las grandes transformaciones, de los imperios, de las revoluciones, de los cambios, etc. Cuando vamos bajando a nuestra vida, vamos bajando al día a día, vamos bajando a la hipoteca, vamos bajando a la pareja, vamos bajando a los hijos, vamos bajando a los nietos, vamos bajando a lo que sea, y vamos ganando en información en unas cosas y vamos perdiendo información de otras. Orientarse es jugar con las escalas, pero nunca perder la unidad de medida de lo que importa. Y esa unidad de medida, al final, en filosofía, lo hablaba ayer en Valencia, en un máster que daba la lección inaugural y planteaba que en la filosofía del siglo XX, para responder a esta desorientación, para responder a este nihilismo que ocurría hace un siglo, exactamente hace un siglo, en la transición entre las dos guerras, cuando Europa se suicidó en la Primera Guerra Mundial y se volvió a suicidar en la Segunda Guerra Mundial. En la transición aparece en filosofía con Max Weber, con Heidegger, con Wittgenstein, con toda una serie de grandes personajes, después con Hannah Arendt, con Simone Weil. Aparece una idea de escala que se llamó lo cotidiano. Heidegger lo llamaba el mundo, Husserl lo llamaba el mundo de la vida, Wittgenstein lo llamaba lo ordinario, la vida ordinaria, las formas de vida, pero la idea es que hay una escala que nunca podemos perder, que es esa escala que he llamado de espacios de intimidad, esa escala en la cual las personas no son números, las personas tienen ojos que nos miran, y donde los deseos son siempre deseos de los deseos del otro, donde lo que se constituye siempre está no en tercera persona, no somos parte de las instituciones, sino que somos personas, y somos segundas personas. La segunda persona es la escala donde el otro tiene rostro, la otra persona tiene rostro, nos mira, nos interpela. Las cosas no son mercancías, las cosas son como el rosario de mi madre, como esa mujer que lo quiere recuperar porque es por recuperar su vida. Y esa escala es una escala del espacio que tiene que ver con lo doméstico, pero tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí, esto que comentaba antes José Antonio. Es también una escala de tiempo.
Es una escala en la cual podemos hacer proyectos, en la cual le decimos a nuestros hijos, bueno, está bien lo que estás haciendo, pero piensa lo que va a venir, y nos decimos a nosotros mismos qué es lo que nos va a pasar. Es la capacidad de asumir que nuestras vidas son precarias, que nuestro tiempo es finito. Hoy hay un filósofo con el que quizá no coincida en muchas cosas, pero lo sigo mucho en redes porque es muy humano, que es Rafael Narbona, no es un gran personaje, pero es interesantísimo, que comentaba hoy en Twitter, dice, hoy cumplo 61 años y me doy cuenta que la vida va en serio y me empieza a asustar la muerte, y si no hay nada, entonces esto no tiene sentido. Y yo pensaba, me parece que estás perdiendo también la escala, justo porque vamos a morir, justo porque la gente que tenemos a nuestro lado va a morir, porque en algún momento nuestros amores van a acabar, porque nuestros hijos se van a ir de casa, porque nuestros padres se van a ir o nos vamos a ir de casa. Justo por eso importa lo que es ahora, justo por eso el presente es lo único que importa. Bueno, lo único que importa, un presente denso, un presente cargado de memoria y desde luego de proyección de futura, pero justo porque el tiempo de lo cotidiano es un tiempo precario, es un tiempo que acabará pronto, justo por eso es ahí donde empiezan a tener importancia lo que importa, y empieza a tener importancia aquello que valoramos. Y en realidad, pues no tendría mucho más que decir. Si alguna cosa podemos aprender de la vida es que la vida pasa, y justo porque pasa es lo que nos hace amar a la vida. En algún momento hablaba con un amigo de qué es, si tú quieres mantener una pareja, ¿qué es lo importante? Bueno, saber que puedes perderla. Saber que puedes perderla y que eso es lo que te hace valorar. ¿Qué es lo que te hace amar a los que tienes alrededor? Saber que vas a perderlos y que puedes perderlos. Bueno, esta idea de que lo cotidiano está hecho de precariedad, que está hecho de finitud, es justamente lo que nos puede hacer resistir el nihilismo. Lo decía Nietzsche, que la única combate contra el nihilismo es volver a los grandes valores del amor a la vida. Y el amor a la vida es justo una lucha contra la muerte, una lucha contra el no querer perder lo que tenemos, el no te vayas todavía. Y no tengo mucho más que decir. Podría hablar mucho de la inteligencia artificial, pero me parece que en fin, dentro de esto, pues será como, en algún momento, como el rosario de nuestras abuelas. Pues nada, muchas gracias.